Conversaciones esta y muchas más con nuestros representantes también en el Congreso, electos democráticamente, como es el caso del senador Gastón Saavedra. Con él queremos hablar temas nacionales, pero por supuesto también locales, atendiendo a la contingencia de esta mañana. También, senador, ¿cómo está? Bienvenido a Matinal Nuestra Casa. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, partir con la contingencia regional, contingencia local también, senador, con este nuevo accidente de tránsito que involucra a alguna empresa de transporte público. Si bien en este caso en Carampangue estas líneas no están licitadas, que ha sido un tema histórico también para poder sumar a quienes circulan entre Coronel y Lota al sistema público, de todas maneras hemos tenido una seguidilla de accidentes vinculados al transporte público, senador. Transporte público, pero que es privado. Sí, en este caso, claro. Para que dejemos las cosas en su lugar, porque no es transporte de responsabilidad, en este caso del sector público, sino que la responsabilidad es de quienes son los dueños de las micros, la responsabilidad de quienes son los que contratan los choferes y por lo tanto tiene que preocuparse de hacer una buena selección de personas, de mantener como corresponde las máquinas. Es cierto, se debe fiscalizar y ahí sí hay una responsabilidad pública respecto de cómo está el estado de las máquinas, el cumplimiento de todo lo que son las certificaciones que son necesarias para que estas situaciones no ocurran. El control también del tránsito, porque me imagino debe haber sido por alguna anomalía o por el exceso de velocidad, pero alguna falta hubo y a veces los chilenos, cuando vemos el control, cuando vemos en la carretera o en algún camino a carabineros, basta verlo y ya como que se ordena la cosa y se reduce la velocidad y por lo tanto se reducen los riesgos, que es lo más importante. Eso nos da pie para hablar, senador, porque claro, en este caso es la empresa Silpar, al parecer, esa es la información preliminar que manejamos hasta el momento. Uno de los buses de esa empresa, el involucrado en este accidente, que lamentablemente también tuvo una víctima fatal hasta la hora. Terrible. Pero, en el último tiempo, senador, a ver, hace algunas horas, diría atrás, un conductor del transporte licitado del Gran Concepción fue descubierto conduciendo bajo la influencia de las anfetaminas. Así es. Hoy día tenemos un proyecto de ley llamado Ley Anita, a propósito de un accidente fatal en Chihuayante, de una línea de buses también licitada. Aquí donde el conductor fue descubierto manejando con cocaína. En cada fiscalización que hace la Seremía de Transporte, lamentablemente se encuentran a conductores del transporte público licitado conduciendo bajo los efectos de alguna sustancia ilícita. Es que no es necesaria la ley, porque el artículo 160, creo, establece que tienen que haber los controles. ¿Dónde está la falla entonces? Entonces, en la ejecución de los controles, porque yo me recuerdo que a posterior del accidente que ocurrió, lamentable, el de las personas que fallecieron aquí en Chihuayante, en Penco se hizo un control por parte de Carabineros y las personas de tránsito de la Seremi, y fueron descubiertos uno o dos choferes, creo que, bajo los efectos de droga. Entonces, eso hay que ejecutarlo, si eso está en la ley. Eso no hay para qué hacer una nueva ley. Esto que quede claro, porque a veces mucha gente levanta cuestiones que no, es que ya está lista. No. Y además, si es que se aprueba en una comisión, no hay ley. Ya falta harto todavía, pero le vuelvo a decir eso para que va a haber que compatibilizarlo con lo que ya existe seguramente, pero no es necesaria una nueva ley para fiscalizar, para el cumplimiento de todas las normativas que hay y al mismo tiempo para, reitero, la selección de personal, porque cuando usted contrata a una persona, cualquiera de nosotros, hagamos el ejercicio, tú tienes dueño un vehículo, una máquina y me contratas a mí. Tienes que preocuparte de mi currículum, de dónde vengo, qué hago. Uno esperaría, senador, pero ¿cómo, por ejemplo, se podría obligar? Porque aquí, lamentablemente, parece que así hay que hacerlo. Solo 6 de las 36 líneas de buses del Gran Concepción se sumaron a un programa para la prevención del consumo de drogas de los conductores del transporte. Claro, solo 6 de las 36. Claro, te das cuenta, entonces esa es la explicación que tienen que dar los gremios del transporte, porque son súper complejos y ellos tienen una responsabilidad pública que tienen que asumirla también. Pero o sea, es inaceptable, perdóname, es inaceptable que solo 6 de 36. Eso no puede ser. Entonces hay una responsabilidad de todos quienes son los dueños de las líneas, ellos tienen una estructura, una organización y por lo tanto tienen que hacerlo. Igual que los sindicatos de los conductores también tienen una responsabilidad con sus socios. Pero usted marcaba muy bien la diferencia entre este accidente que está vinculado a una empresa privada, que no estaba licitada y que no es del transporte público. O sea, usted ya marca esa diferencia.
Al marcar esa diferencia, usted está diciendo que siendo licitado del transporte público hay mayor injerencia, hay mayor toma de decisiones. Desde ese punto de vista, hay que crear una ley para obligar a los trabajadores, a las empresas a que le hagan, por ejemplo, los exámenes de droga como pasa en el norte de nuestro país. No, porque está, le vuelvo a decir, está en el articulado de la ley de tránsito el cumplimiento y el control de esto, y hay que ejecutarlo. Lo que hay que hacer son los controles. No es una ley la que se necesita hacer los controles. Y ahí está fallando entonces. Ahí tenemos un problema. Ya. Porque la pregunta, a lo mejor la estadística que habría que hacer en el mes, de los 30 días del mes, uno puede sacar la cuenta cuántos son los viajes que se hacen, de esos viajes que con no sé, miles de pasajeros que se transportan, cuántos son los conductores que son controlados. Y ahí a lo mejor en esa encuesta... Bueno, y un datito que entregaron también de las fiscalizaciones que por lo menos hacían el año pasado, hubo 2 mujeres que fueron descubiertas con el consumo de drogas y alcohol. ¿De cuántos? Pero a lo que voy es que ya desde instituciones del Estado han dicho que en este año no hay ninguna mujer que haya sido dada por consumo de drogas y alcohol, dando cuenta de que las mujeres son más responsables a la hora de manejar y también en el transporte público. O sea, no solamente de manejar, sino que de asumir la responsabilidad de su trabajo, de lo que ellos están haciendo, porque lo que tú estás llevando en tu trabajo son vidas, son personas. Tú no andas transportando, no sé, un bien, no es un camión con palos, estás llevando personas. Entonces, tu preocupación, tu formación, tu educación, es decir, oiga, yo soy responsable de la vida de los 40 que están acá atrás. Sí, senador. Entonces, eso parece, ahí tenemos también otro déficit respecto de la formación, de la responsabilidad, del cumplimiento ético y moral de mi función como profesional del volante. ¿Qué hay del estado de las rutas? También le pregunto, porque recién nos acaba de llegar información respecto de un volcamiento de un camión en la ruta de La Madera, a la altura del kilómetro 45. Acá lamentablemente es un camión de grandes dimensiones, ya vamos a estar revisando más antecedentes, ahí está la imagen, ¿cierto? Esto ocurrió recién. Ruta de La Madera, una de las rutas también acá en la región del Biobío, muy cuestionada respecto de su seguridad, pero no es la única, senador. De hecho, usted hace muy poquito estuvo reunido también con la ministra del MOP, ¿verdad? Conversando con algunos alcaldes acá de la región para apurar algunos proyectos de la ruta interportuaria, entre otros. O sea, también respecto de estado de las rutas, Pero esa ruta no está en mal estado. Si uno la recorre, yo siempre permanentemente voy a cobrar. Esa no está en mal estado. Pero el pavimento, claro, pero el resto, la inseguridad, las curvas, el desprendimiento de tierra. No, pero ya si tú recorres también, hay una cantidad de muros de contención que se desarrollaron, sean de cemento, o no en el término exacto, pero para que nos entendamos, y también de madera, con empalizada. ¿Y si eso fue por exceso de velocidad? Sí, no, sin duda. Entonces, no es el problema de la ruta. ¿Ya? Entonces, por eso es que me gustaría saber cuál es y por qué fue el accidente. Si es por exceso de velocidad, no estamos con un problema en la ruta, estamos con un problema entre el pie y el señor que maneja. Y ahí entonces volvemos a lo mismo de antes. Alguien que va conduciendo, ahí está establecido la señal de tránsito que te dice cuál es la velocidad máxima con la que tú tienes que transitar, te anuncia las curvas, zonas de curvas. No sé, ustedes lo han recorrido, me imagino, sí. Y sería bueno que el canal a lo mejor hiciera cuántos y dónde faltan, porque pueden faltar señales de tránsito para la instalación que corresponde, porque eso también sirve muchísimo. Es una alerta, oye, no puede ir a 100 kilómetros cuando esta zona es 70. Bueno, como matinal y como canal también, Departamento de Prensa, acompañamos mucho a los vecinos del sector urbano de la Ruta de la Madera, desde el Recodo, ¿verdad? Sobre todo cuando hay accidentes. Claro, ahí hay un problema. Vuelve a ponerse sobre la mesa. Porque cada vez se conurba más hacia allá. La piedra de tope, la burocracia, porque nos dicen acá, desde Vialidad nos dicen una cosa, desde la municipalidad nos dicen no otra. Es la burocracia, lo que pasa es que está ordenado legalmente y es prácticamente imposible que tú rompas lo que está establecido. Entonces, allí, para conectarlo con la pregunta que tú me hacías del estado de la ruta o de lo que falta por emprender, es que definitivamente el sector del Recodo, de todo eso es urbano, eso no debe ser una carretera. Entonces, falta una carretera borde río, que lo conversamos tiempo atrás con el alcalde de San Pedro, le dije, esto tiene que comenzar como un proyecto mucho más arriba, cosa que tú saques todo lo que es el transporte pesado de ese sector y entonces semaforice y haga gestión de tránsito como corresponde, ¿ya? Pero eso es las cosas que hay que planificar y ojalá no demoren 200 años en que tengamos una carretera como esa,
que a propósito de que se hace el puente nuevo allá y que sale a Hualpén, el problema, industrial. y es lo que hicimos con el alcalde Rivera ante la ministra del MOP, es que falta, ¿cierto?, faltan obras que están comprometidas. En Gran Bretaña, por ejemplo, en la calle, famosa Cañería, los que somos del barrio, sabemos de lo que estamos hablando, pero si se obstruye el tránsito por alguna situación impensada y que se puede dar, es que el tajo va a ser gigantesco en Hualpén. Entonces el costo lo va a seguir pagando Hualpén, la ciudadanía de Hualpén, la familia de Hualpén, y por eso era la urgencia del cumplimiento de compromisos que están establecidos. El puente lleva otras obras, una de ellas es Gran Bretaña, y hay otras más que tienen que ver con ciclovías, con áreas verdes, con otras cosas que mejoran las condiciones de vida en Hualpén. Y en el caso de Talcahuano, porque ese puente es parte de una ruta, de la ruta interportuaria que une el puerto de Liquén, de Penco, Talcahuano, San Vicente y termina en Coronel. Entonces esto es súper antiguo, es más antiguo que mi vida. ¿Ya? Y sí, ruta interportuaria y lamentablemente los caminos no respetan. Claro, porque no tienen por dónde ir. Entonces vas a tener un problema muy complejo ahí en Gaete, en la esquina de Colón con Hualpén en la calle, porque todos van a tratar de salir ahí. Claro. Sí. Entonces va a ser una cuestión insostenible, insoportable para los que viven ahí, para los que transitan por ahí, y va a ser un riesgo más en esa calle. Entonces, ahí la petición del alcalde de Talcahuano, el señor alcalde de ahí, acompañó ya, y estuvimos en esa reunión, estuvo también el diputado Guadilla, el gobernador de Concepción de la región, y lo que nos contaba, nos decía la ministra del MOP, que eso va a ser Vialidad la que va a ejecutar la obra desde el puerto San Vicente, toda la calle La Marina, la calle que pasa por... Ya, pero hubo compromiso. Sí. Ya va a haber que cobrárselo. La pega nuestra está encima, porque lo que yo le decía, mi molestia es que si esto pasara en Santiago, créeme que en 15 días más estamos ya avanzando con las obras. Y eso ha sido uno de los cuestionamientos también a la promesa de descentralización que no se ha cumplido tampoco en este gobierno. Pero para todo. Senador, bueno, para llevarlo a temas también nacionales y que involucran a nuestra región en materia de seguridad. Últimamente hemos visto cómo ya la ilegalidad, el tema de la delincuencia, el tema de la drogadicción, del comercio, del narcotráfico, está permeando, al parecer, nuestras instituciones. Tenemos casos en los militares, Fuerza Aérea, y ahora hay un cuestionamiento a Carabineros también, ¿sí? Bueno, Gendarmería también. Gendarmería. Exactamente. Y ahora estamos vinculando al Poder Judicial dentro de todo esto, con jueces, con este caso lamentablemente del sicario que quedó en libertad y que deja la duda. ¿Es un error o es parte de lo que significa también la llegada de lo ilegal dentro de las funciones del Estado? Mire, esto ha ocurrido en toda Latinoamérica y no quiero hacer que esto sea un consuelo. No, señor. Aquí hay que actuar en consecuencia. Usted tiene las leyes para aplicarlas. Aquí no se puede sostener una jueza en su cargo con ese error o horror que cometió y que permitió que un sicario saliera de la cárcel. Ya, eso es insostenible. Me cuesta creerlo, me cuesta muchísimo. Ya, pero lamentablemente cuando está en la función pública se tiene que asumir la responsabilidad de lo que corresponde. ¿Ya? Y por lo tanto ella no deberá continuar en el cargo, como mínimo. Porque ya tenemos la duda respecto entonces de que fue permeado el Poder Judicial. Y si usted mantiene, por lo tanto, jueces o juezas, en este caso, y además es muy pusilánime en la aplicación de medidas, es que esto ya se volvió incontrolable. Entonces usted tiene que ser severo. ¿Ya? Y ahí, y en el caso de los integrantes de la FACH, de los integrantes del Ejército, porque esto había pasado días antes, porque son además encargados por Constitución, por la Constitución de la República, de, uno, hacer justicia, dos, de cuidar la frontera y por tanto garantizarnos la seguridad nacional, y eso usted tiene que hacerlo valer. Otros son encargados de la seguridad interior del país. Entonces, ni la seguridad nacional, ni la seguridad interior del país, ni la justicia, la tenemos entonces ya libre de la permisión del narcotráfico. Por tanto, se tiene que actuar con la máxima severidad y tomar decisiones
guste a quien le guste, duela a quien le duela, pero no puede ser tan gelatinoso o tan descafeinado, diría otro. Las medidas tienen que ser severas. Bueno, acá en la región del Biobío este año también la Corte abrió un sumario en contra de una jueza en Los Ángeles por un presunto delito de coimas a cambio de información de delitos de narcotráfico. El marido defendió. El abogado, etcétera. O sea, acá tenemos lo que se está investigando aquí en Los Ángeles, básicamente era todo un entramado de flujo de información asociada al narcotráfico. O sea, el crimen organizado llegando ya a las cúpulas de los poderes en el Poder Judicial, del poder del Estado en general. Yo creo que esto es algo que nadie podría decir que no se vio venir. O sea, yo creo que ahí si eso ocurrió, devuelvo lo mismo. Ahí ya no pueden ser parte, entiendo que así es, del Poder Judicial, ni la jueza, el abogado. Aquí debemos volver a recuperar el valor de los colegios profesionales, porque el ejercicio de la profesión no puede estar ligada al narcotráfico. Yo entiendo, senador, aquí lo importante de las sanciones, de las decisiones que se tomen una vez que porque esto ya explotó. ¿Sí? O sea, estalló en el ejército, estalló en la FACH, estalló en el Poder Judicial, está estallando en todas partes. Ya no podemos hablar de un caso cero. No. Sí, aquí esto ya se instaló, lamentablemente. Yo creo que no decirlo es muy tibio. Se instaló el crimen organizado en los distintos poderes del Estado, pero esto fue advertido. Aquí hubo personas que hicieron trabajos importantes sin ir más lejos. Esta semana, Daniel Matamala, periodista a nivel nacional, ¿cierto?, escribió una columna refiriéndose a una entrevista que él hace 1 año y medio le hizo un abogado chileno que fue a hacer una investigación comandado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente a México por el avance del crimen organizado en los poderes del Estado. Se trajo todo ese conocimiento hace más de 1 año a Chile, lo advirtió, dijo Chile es de los países más vulnerables de que esto ocurra, y ocurrió. Entonces llevamos 1 año ¿de qué? De pérdida. Ahora, yo te digo, más allá de todo lo que dice Matamala, lo que dicen ustedes, hay que actuar. Si no nos podemos quedar, oye, chuta, se los dijeron, nos advirtieron. Ya, perfecto. Hay que asumir, ¿por eso quién responde? Hay que asumir. Cuando se entrega esa información, senador, es que esa es mi pregunta. Cuando se le entrega esa información. Están las instituciones para eso. Porque mira, cuando se entregan esa información, se supone un sistema de inteligencia. Con esos datos que te entregan, tú tienes que operar. Y tienes que, por lo tanto, hacer todo el seguimiento y decir, mire, oiga, don Gastón, don estos gallos viven aquí y se dedican a hacer estas fechorías. Para que actúe entonces el Ministerio Público, para que actúe la policía, para que actúe el sistema. Entonces allí es donde tenemos una dificultad, porque si tú tenías información, ahora hay que ver a quién, yo te digo, en estos casos, ¿a quién te la entregaron? No va a pasar, ¿a quién? Porque hay una responsabilidad y esa responsabilidad no la estamos sancionando. Sí. ¿Te das cuenta? Porque no se asumió, porque si yo te entregué hice este estudio y vienes y dices, tome señorita, aquí está. ¿Sabe qué pasa, senador? ¿Y por qué se lo planteo y si tú así? te hiciste la letra, no lo hiciste. Porque son muchos los especialistas que vienen a conversar incluso con nosotros y nos dicen, ¿sabes que a mí como experto me han invitado a 1, 2, 3 comisiones en el Congreso? Planteando desde el conocimiento académico, desde la expertise, nuestros planteamientos en distintas áreas, transporte, seguridad, lo que sea. ¿Y qué es lo que nos dicen siempre? Que no nos toman en no cuenta. Lo escuchan. No, sí lo escuchan. Pero lo que dicen ellos... No, yo te digo, cuando nosotros invitamos a los expertos, a ver, yo estoy en la Comisión de Defensa y trabajamos en conjunto con la de Seguridad. Y cuando se invitan los expertos se escuchan y se toman nota y eso es lo que hace que sean mucho más consistentes, más robustas las leyes. No, eso no es así. Lo que pasa es que nosotros no nos achaquen todos los males de la tierra y la solución de esos males. Nosotros somos legisladores, entonces tenemos que cumplir con ese objetivo. ¿Ya? Se nos pidieron hacer, mira, vamos a poner un ejemplo. Se nos pidió terminar con las tomas de terreno, que la flagrancia fuera permanente. Y resulta que cuando se aplica la ley, tú tienes que sacar a la gente de ahí. Pero cuando ocurren por ese efecto otras situaciones, la aplicación de la ley empieza a ser cuestionada por todo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos, pues? ¿Ah? Cuando se piden cosas y se aplican lo que se pide, ahí no nos gusta. Entonces tenemos que también empezar a cambiar.
Sí, bueno, es que somos un país muy leguleyo, que el papel funciona mucho, pero en la práctica hay muchas cosas que no se pueden ejecutar. No nos gusta. Bueno, ya le voy a preguntar por la Comisión de Seguridad, pero solo como comentario, incluso el año pasado participó uno de los principales ex policías de Colombia en un seminario de seguridad que se hizo en la región metropolitana, y él dio los pasos de cómo el crimen organizado comienza a llegar a un país. Y él comenzó diciendo, primero van a tener un alza de los asesinatos en las calles. Está pasando, porque llegaron las bandas y se están peleando entre ellos el terreno. Una vez que eso esté controlado, el crimen de homicidios va a ir bajando. Y después el siguiente paso es llegar a las policías. Primero comienzan con la primera línea. Carabineros, PDI, Gendarmería, militares, ya lo estamos viendo. Todo eso no ha pasado. El segundo paso es permear a los poderes del Estado. Y en este caso ya estamos viendo al Poder Judicial. Es una temática que, a propósito, y ahí lo conecto con la Comisión de Seguridad. ¿Es necesario llamar al COSENA, como están llamando algunos? Ahí donde su representante, Osandón, incluso le entregó ahí un mensaje muy polémico a los diputados. ¿Es necesario el COSENA en estos momentos? O sea, usted puede llamar a quien quiera. Y el COSENA, entonces yo creo que más bien hay que dar varios pasos antes. Yo no voy a decir el mismo término que ocupó Sandón, pero creo que hay otros pasos que dar primero y ya llegará el minuto del COSENA. Pero creo que lo que hace a veces la Cámara de Diputados exacerba las cosas y creo que no es lo mejor. Entonces hay que ser más prudente, pero consistente y persistente en las medidas que se van tomando. Y no dejarlas pasar. No dejarlas pasar, pero también es importante ponernos de acuerdo. Yo ahí no sé qué canal vi por ahí, porque fui allá a Santa Bárbara y a Villocura, donde no a nadie, pero ahí hay que hacer un retén de carabineros, hay que hacer una escuela, a propósito de eso. ¿Ya? Pero un debate, creo, de Sabat Chaguán con la candidata de la derecha. Mire, si no abrimos las cuentas, no vamos a tener la trazabilidad del dinero, no vamos a tener el seguimiento del dinero. Levantamiento del secreto bancario. Así es. ¿Para ustedes es uno de los pasos importantes a seguir? Por supuesto. Pues. A su juicio, senador. Por supuesto. ¿Qué es lo que se debiese hacer ahora? ¿Por dónde está? Por lo que tú mismo decías. Porque si a mí me coimean como legislador, ¿qué va a pasar? ¿Voy a hacer leyes o voy a votar? ¿Voy a hacer el leso? ¿No me voy a salir de la sala? Claro. ¿No voy a votar? ¿Qué ha pasado en nuestro país en otras materias? En otras legislaciones. En otras legislaciones. Entonces, tiene que abrirse el secreto bancario. ¿Ya? No para andar persiguiendo, porque eso va a ser a partir de una solicitud de un juez. Pero hoy día no podemos. Sí. Hoy día no podemos. Entonces, porque es mucho el dinero que se traspasa. Si tú, a propósito de esto, si recorremos por aquí, vayan a un edificio que está allí en la otra esquina de aquí. Ahí en ese que... ¿Cuántos préstamos se hacen ahí? Irregulares, ilegales. Bueno, entregan la tarjeta como... Entonces, en nuestras propias narices, ¿a cuánto? A una cuadra de donde está la oficina del representante del presidente de la República, tenemos instalados los prestamistas. Ya, yo le pregunto entonces, senador, hay que terminarlo. Para usted, como legislador, como representante además de la región del Biobío, donde esta cosa ya se ha instalado también. Uno de los representantes. Un tercio de ellos. ¿Cuál es el curso a seguir de ahora en adelante? ¿Cuáles son las medidas que se debiesen tomar desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, los tres poderes del Estado, desde el Judicial? Los tres poderes y la sociedad civil. Mire, primero, este es un problema de unidad nacional. Esto no es para sacar ventajas políticas, porque lamentablemente estamos en una coyuntura electoral, en donde todo el mundo va a levantar, va a sacar vestidura, que yo tengo la solución. No la tiene porque no lo hizo antes. Pero estamos ante tal situación que tú muy bien describías, y que los hechos además nos denotan, o sea, no es menor, ni es baladí que mira, están los militares, los miembros del ejército que están traficando, y además han sido sorprendidos bajo los efectos de la droga. Los aviadores, cuando el fiscal nacional dijo, no es primera vez. No. Ya, y al final de hecho, uno de los diputados reconoció que ya lo había tuvieron hecho que decir que eran tres veces a lo menos. O sea, son más de 3 veces. Esto lleva mucho tiempo ahí. ¿Ya? Entonces, este es un punto de unidad nacional, en donde tiene que haber oposición, tiene que haber miembros del oficialismo, de los tres poderes del Estado, para, lo que tú dices, el COSEN, para poder tener una estrategia tal para lo que hoy día estamos viviendo, para enfrentar lo que hoy día estamos viviendo. No lo que pasó,
porque ya pasó y no lo hicimos como correspondía, lo que tú estás planteando. Entonces hoy día se requiere la máxima severidad, la máxima unidad nacional, porque si empezamos a nosotros además a abrirnos o a tener diferencias, lo que vas a hacer es que vas a debilitar todos los que tenemos que trabajar para darle la seguridad al país. Sí, esto es un tema lamentablemente porque usted dice que las instituciones deben funcionar, pero da la sensación en nuestro país que las instituciones funcionan solo para algunos. Lamentablemente el ciudadano de pie cuando comete alguna infracción, cuando comete algún pequeño delito, le caen las penas del infierno. Recuerdo muy bien a lo que pasó en Rancagua hace unos años atrás, donde se quemó una unidad donde habían personas que fueron detenidas porque vendían CDs en la calle. Y estaban en prisión preventiva y lamentablemente se quemó la cárcel. Ahí hay un tema también, ¿a quién les está llegando la justicia y por qué no se hace? Pero también yo diría, ese era comercio clandestino y también está sancionado. Sí, lo que, por eso le pregunto, ¿a quién se le hace justicia y a quién no? Lo que hay que hacer es justicia. Pero yo te digo con todo cariño, no puede ese señor, porque si no seguimos amparando ese pequeño comercio, ojo. Pero que es un sicario libre ahora. Pero está bien, pero eso hay que sancionarlo, ya te lo dije. Pero han habido otras circunstancias pero lo que tú me dices, oye, pucha, estos que estaban vendiendo CD en la calle, o sea, no les aplicamos la ley. Sí, pero en comparación a otros que cometen delitos más graves, no se les aplica la ley. Y a todos los que de repente incumplimos, tenemos que aplicársela. Ay, sí, la ley pareja no es dura, pero hay que aplicarla. Exactamente. Le queremos agradecer por esta conversación. Son temas nacionales que, por supuesto, al nivel local también nos afectan mucho. Y bueno, aprovechando que ya está aquí, nos despedimos de mano porque nos acercamos tanto en esta conversación, senador. Gracias, senador. Como siempre me dijeron, usted se para aquí y yo hoy fui ordenado. Claro, pero muchas gracias. Además, agradecerle nuevamente porque siempre que lo convocamos está acá presente con nosotros en Canal 9 de Televisión. No, le agradezco a usted y espero que efectivamente tengamos la sabiduría para enfrentar esto y sea una cuestión enfrentada en conjunto de seguridad nacional. Yo digo, lo que hizo Sandón, más allá del desaguisado en tus términos, va por ahí. O sea, eso no significa que no se tengan que hacer las cosas, pero hay que tener la capacidad de entender que esto no es para sacar ventaja, porque hoy día, no, ¿sabes qué? El Consejo de Seguridad Nacional. Ya, y mañana me levanto y digo, no, ¿sabes qué? Hay que ir a la Corte Interamericana. No, esto requiere de una cuestión ordenada, estratégica, que la cumplamos y que tengamos la capacidad de estar juntos como nación para enfrentar este mal que nos afecta a todos, porque yo voy pasando, yo no sé, seguramente en algún minuto, ojalá toquemos madera, no ocurra lo que ocurrió en otros países con todo lo que son las figuras o que hacemos actividad pública. Ojalá que no. Que también pasa en esto. Gastón Saavedra, senador por la región del Biobío, en conversación con Matinal Nuestra Casa. Sí, otro tema que lamentablemente es parte de las noticias que hay que comentar tiene que ver con lo que pasa en Santa Juana, que el último tiempo ha tenido muchos delitos vinculados a violencia.